pasa? No sé, la hermana, no sé qué le pasa, hermano. Hablen con ella, por favor. Hablen con ella, seriamente. Al final del culto la... Ah, ya, muy bien. Hablen con ella seriamente, ¿ya? Bueno, entonces voy a volver a rebobinar todo otra vez, porque mis amigos de Facebook nos piden, pastor, recomiende, pues recomiende, ¿no? Y no han escuchado. Ahora, les decía que como creyentes tenemos que saber también invertir en las cosas de la Biblia, en la palabra de Dios. No todo puede ser gratis. Y encima sacan de contexto un pasaje cuando dice, de gracias recibiste, de gracias da. Ahora, no es gracias, es de gracia en realidad es. De gracia recibiste, da de gracia. Eso lo sacan de contexto para decir que cuando tú haces, por ejemplo, un curso bíblico, no deberías hacerlo porque deberías darlo de gracia, o sea, gratuitamente, aunque en realidad todo estudio que damos es gratuito. Por ejemplo, ahorita les cobramos a ustedes por el curso, no les cobramos absolutamente nada, ¿no? Ahora, si usted quiere dar una ofrenda, da una ofrenda voluntaria, ¿no? Entonces, nadie le está cobrando nada. Que no dé nada, no dé nada. Entonces, en realidad todo estudio es gratuito, porque en realidad ellos, si no saben, estamos solamente a veces poniendo un precio módico por el material, por los recursos que se van a gastar, ¿no? Por eso, por ahí, por un refrigerio, una separata. Pero en realidad no cobramos por los estudios. Si cobráramos por los estudios sería impagable. Tendría que pagar mucho, mucho que no pueden pagar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver a qué se refiere justamente, aprovechando que estamos en reglas de estudio, vamos a aplicarlo. DAC de gracia. DAC de gracia. Y algunos que me escriben así, oye, no deberías cobrar nada, ¿no? Aunque a veces está $1, aunque a veces está $5, está muy baratito, pero igual dice, ¿no? No debes cobrar nada, debes dar de gracia. Primero, los que dicen eso no acuden a ningún estudio bíblico. Nosotros tenemos en internet cientos de cursos o de clases gratuitas, completamente. ¿Y sabes? ¿Tú crees que ellos estudian? ¿Tú crees que están llevando los cursos? ¿Llevan las clases? No llevan las clases. Si lo hubiesen llevado, se enterarían que hace tiempo damos nosotros clases completamente gratuitas, ¿no? Entonces, no saben de qué están hablando. Porque ellos mismos, cuando hay cursos gratis, no dicen nada y no estudian. Justamente anteayer, creo, publicamos un curso, una conferencia que voy a dar de 3 días aquí en Lima, en Villa El Salvador. No, voy a dar una conferencia de 3 días y dicen completamente gratis. Ahí sí no comentan nada. ¿Te das cuenta? Ahí se hacen los mudos, los ciegos, no saben, no huelen nada, ¿no? Pero cuando ponemos, oye, 85, ahí comienzan, dar de gracias a ustedes, ladrones, ¿no? Ladrones de la fe, ¿sí? Pero vamos a Mateo capítulo 10, a ver, creo que aquí está. Creo que aquí está. Ah, uy, qué tremendo. A ver, vamos a partir del verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar, diciendo, ahí está, vamos a ver, mira, ¿qué están haciendo? Están predicando, ¿ah? ¿Sí o no? Están predicando, no hay duda de eso. ¿Y qué tienen que predicar? Mira, el reino de los cielos se ha acercado. Eso tenían que hacer, tenían que predicar el evangelio del reino. Ahora mira, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y ahí dice, mira, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, díganme ustedes, qué significa eso de gracia recibiste? ¿Qué recibieron? ¿Qué recibieron? ¿Mm? ¿Qué recibieron? ¿Lo ven o no lo ven? Ellos piensan que cuando dice de gracia recibiste, se refiere a la palabra o se refiere a las bendiciones. No se refiere a eso. Según el contexto, ¿a qué se recibe? O perdón, ¿a qué se refiere cuando dice de gracia recibiste? ¿A qué se refiere? No, ellos no estaban leprosos y fueron sanados. Ahora tienen que dar la sanidad, ¿no?
No se aplica a la enfermedad o a la sanidad, ni a la palabra que están predicando. ¿Mm? Ahí lo dice. ¿Qué tenían que recibir de gracia? Y a cambio ellos iban a dar de gracia también. Lo que ellos están dando de gracia es la palabra, ¿no? La sanidad, están orando por ellos muy bien. Pero ¿qué recibieron? ¿Qué recibieron? Verso 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué es lo que están recibiendo de gracia? ¿Qué están recibiendo de gracia? Oro, plata, cobre en vuestros cintos, alforja, túnicas, calzado, bordón. Todos están recibiendo de gracia. No es que están cobrando por el Evangelio, no es que están cobrando por la predicación, sino que al llegar a un lugar, y por eso dice, no te proveas de nada de esto, no lleves nada de esto. ¿Por qué? Porque al lugar donde ustedes lleguen, ahí se les proveerá. Claro, y justamente esto es lo que toma el apóstol Juan en su epístola y también el apóstol Pablo cuando dijo que seamos encaminados o encaminaclos. ¿A qué se refiere con eso? Que los predicadores que veían de lejos, los que recibían la palabra, para que ellos continúen su viaje, les proveían de todo lo necesario. Les daban dinero, les daban sustento, ¿no? Para el fiambre, les daban todo, incluso calzado, túnicas, les proveían. Entonces, esto da de gracia, si recibiste de gracia, no se refiere a la palabra, sino se refiere a qué? Al sustento, para que ellos puedan continuar predicando la palabra. Es clarísimo el contexto. Ahora, sigamos, a ver, vamos a Marcos 6, que creo que es su paralelo, ¿no? Marcos 6. O sea, un texto totalmente fuera de su contexto, que lo están usando muy mal. Lo están diciendo, si tú recibiste eso por gracia, tienes que darlo también por gracia. Eso lo quieren usar para decirte, ¿sabes qué? No pongas ningún precio, no hagas curso, no hagas estudios, no hagas seminario, porque de gracia recibiste, de gracia das. Pero ellos no saben que ese de gracia recibiste se refiere justamente al sustento, todo el sustento que recibe un siervo por predicar la palabra. ¿Te das cuenta? Y luego el apóstol Pablo va a decir lo mismo, y te lo voy a llevar, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo. A ver, ¿ya tienen Marcos capítulo 6? Voy a buscar de otra manera porque aquí no me abre. Marcos capítulo 6. Ahí está. Verso 7, ¿no? A ver, mira. Interesante esto, ¿ah? Lo dice de otra manera, pero la esencia se va a mantener. Verso 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Mira, y les mandó, imagínate esto, ¿ah? ¿Qué les mandó? Que no llevasen nada para el camino. O sea, Jesús les está enviando a predicar, pero que no lleven nada, sino solamente, ¿qué dice? Bordón, ya, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y lo contrario, si en algún lugar no recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Ahora, fíjate esto. ¿Acaso cuando alguien no recibía le tenían que seguir dando de gracia? No. Si no recibía, no les den. ¿O no has leído la parte en la que Jesús dice, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos? ¿Acaso dice, sigue echándole? ¿Sigue dándole? No, si no reciben, ¿qué dice? Salid y sacudid contra esa ciudad el polvo de vuestros pies. ¿Dónde está eso de darle de gracia? Si no valoran, si no lo aprecian, si no son recíprocos, porque ellos le tenían que sustentar, ellos le tenían que dar. A ver, Lucas capítulo 9.
Creo que dice, otra vez, verso 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, mira, ni llevéis dos túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. ¿Cómo quedad allí? O sea, ahí va a ser su hospedaje. Ahí tienen que recibirles, ahí tienen que dar, y cuando le hospedan, ¿qué tienen que darles? Si no tienen nada, tienen que darle comida, pues. Y ojo que en esos tiempos los calzados y todo eso se gastaba rápidamente. Así que esta casa le iba a proveer también su calzado, su dinero y todo lo demás. Entonces, el hecho de que Jesús dice, das de gracia, o de gracia recibiste, das de gracia, significa que no debes recibir nada cuando predicas la palabra, ¿no? Al contrario, el contexto está diciendo lo contrario. Está diciendo que debes recibir todo lo necesario para que puedas continuar predicando la palabra. Y así lo entendió Pablo. Pues mira, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 9. Ojo que Pablo va a tomar esta escritura de los evangelios y también va a tomar parte del Antiguo Testamento cuando el pueblo tenía que sostener a los siervos de Dios. Primera de Corintios capítulo 9, mira, vamos a ver lo que dice Pablo aquí. Interesante, ¿ah? A ver, vamos a ver Primera de Corintios capítulo 9. Vamos a partir del versículo 6. Dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Pablo está diciendo, en la época, ¿quién es un soldado y no recibe sueldo por eso? Ningún soldado se pagaba su propio sueldo. Un soldado recibía su sueldo, su salario, por su servicio. Luego, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién planta una viña y no come de lo que la viña le da? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Claro, los pastores iban lejos y tomaban de la leche del rebaño también y de su lana. Cuidaban a las ovejas, pero se servían de ahí también. Ahora, digo esto solo como hombre, mira, ¿no dice esto también la ley? Pues, o porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Ahora, ¿qué tipo de fruto? Ahí está, verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Mira, ve. ¿Ah? O sea, nosotros venimos trabajando, sembrando lo espiritual. ¿Les parece gran cosa si segáramos lo material de ustedes? ¿Para qué? Obviamente para que sigan predicando la palabra de Dios. Por eso Jesús les dijo, ¿no? No se provean nada, no lleven dinero, no lleven nada, porque donde ustedes entren, ahí van a recibir, los van a hospedar y les van a proveer para su viaje y su camino y para que sigan predicando la palabra de Dios. ¿Qué estamos aprendiendo a hacer? Estamos aplicando varios de estos recursos. Recursos de interpretación, relación intertextual de los pasajes, el texto dentro de su contexto, estamos aplicando la comparación escritura con escritura, estamos analizando el panorama completo, ¿no? de la Biblia y así. O sea, aplicamos siempre principios de interpretación. No puedo yo tomar solo un versículo, una frase y ya de eso armar todo un pensamiento. Tengo que saber aplicar las normas, las reglas de interpretación. Muy bien. Así que hermano, por eso le decía, no es malo que usted invierta en su aprendizaje. A veces nosotros damos una charla, una conferencia, una capacitación, un seminario, y de repente le decimos, oye, necesitamos hacer material, necesitamos pagar el software, el internet, la electricidad. Mira, hermano, una ofrenda de $1 o de $2. A ver, hermano, una ofrenda de $5. Y los hermanos se quejan, ay, pero ¿por qué cobras que esto, que lo otro? Pero usted no sabe que para que yo pueda dar ese seminario, ese estudio, yo invertí más de $600. Así que ahí va también mi segunda respuesta a los que quieren aplicar esa lógica de gracia recibiste, da de gracia. Se supone que debes dar de gracia solo lo que has recibido de gracia, ¿sí o no? Pero yo no lo recibí de gracia.
porque yo tuve que invertir mucho para eso. Comprarme muchos libros, pagar especialidades, pagar seminarios, pagar fuentes, recursos, software, como lo que les acabo de mostrar, ¿no? Entonces, hemos invertido mucho. Entonces, no sería que hemos recibido de gracia. Ha habido un esfuerzo. Hemos quemado pestañas años. Hemos comenzado a investigar, o para investigar no se invierte. Se invierte también, ¿no? Se invierte mucho. Entonces, yo le preguntaría a ese hermano que dice, da de gracias, yo le preguntaría, a ver, ¿tú pagaste mi seminario? ¿Tú me diste algo para poder estudiar? ¿Me diste algo para mis libros, para mis fuentes? No, ¿sí o no? Ahora, pero mira la hipocresía, porque la Biblia que tienen en sus manos, dime, ¿pagaron o no por esas Biblias? Pagar. Y a ver, ¿por qué tú no fuiste ahí a tu librería a decir, oye, ¿por qué haces negocio con las Biblias? No dijiste eso, ¿sí o no? La Biblia que tienen en su mano, pagaron y todavía pagan. Ay, que tenga filo de oro, buen acabado, no, no importa el precio, todavía dice. Ah, entonces ahí sí pagas calladito. Entonces usemos bien el sentido común y los principios bíblicos, pues. No tiene nada de malo, así como tú inviertes mucho en tu entretenimiento, en tu Netflix, en tu cine, en tu pollito a la brasa, hermano, ahorra un poco y cómprate buenos libros, cómprate manuales de hermenéutica. Eso es un buen principio, ¿no? Paga por un buen curso, ¿ya? Invierte, descárgate un software, invierte en el software ahí, libros electrónicos, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro celular podemos comprar, adquirir varios libros. Yo tengo, por ejemplo, aquí una aplicación que se llama Kindle, ¿no? Y en esta aplicación, como verás, tú puedes adquirir ahí cantidad de libros, pero muy baratitos. A veces están $1, ¿no? O sea, el día de hoy, hermano, ya no educarte, no aprender ya es un pecado, ¿ya? La información está al alcance de todos, ¿no? Solo que a veces nosotros mismos nos limitamos, nos quedamos esos parámetros, ¿no? Absurdos, ay, no, no se negocia con la fe, ay, no, no, para otras cosas sí gastas, pero para aprender la palabra de Dios no quieres invertir. Y déjame decirte que esa será tu mejor inversión, tu mejor inversión. Ni siquiera lo estamos diciendo con nosotros, ¿no? Vaya a una librería, vaya a otro, pero invierte en tu educación bíblica, ¿ya? Eso tiene que ver con la primera regla. La segunda regla, ¿sí? Tiene que ver ya un poquito ya con algo más académico, ¿no? Aprender a estudiar la Biblia como un panorama. Por eso la segunda palabra clave es panorama. Y hemos visto que toda la Biblia es como una gran historia y tiene periodos históricos, ¿no es así? Todo eso está unificado. Ahora, eso nos va a preparar justamente para la regla número 3 que vamos a ver a continuación. Pero primero vamos a repasar los periodos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero que ya lo hayas estado ensayando, hoy me voy a dar cuenta quién ensayó, quién repasó, quién no. Pero lo voy a hacer de una manera dinámica, como ya en otros lugares lo hemos hecho y les ha gustado muchísimo, y así pueden aprender los ancianos, los niños, todos pueden aprender con estas mnemotecnias. Así que pónganse de pie, por favor. Las primeras 7 etapas del Antiguo Testamento creo que es la más fácil porque todos ya lo hemos aprendido y lo hemos repasado varias veces. Y eso también, si ustedes fueron a la iglesia de la Perla, ahí lo hicimos con las mnemotecnias, con las mímicas, ¿no? Entonces ya es algo que todos han aprendido, así que solamente voy a hacer un breve repaso nada más. Yo hago lo primero, ustedes me van siguiendo y en la segunda oportunidad yo les voy a decir primer periodo y usted hace solito, ¿ya? Muy bien, así que presta atención al primer repaso conmigo. Primer periodo es formación, así como dándole forma a algo. Muy bien. Primer periodo, formación. Muy bien. Segundo periodo, abres el mar. Salida, salida. Muy bien. ¿Cómo es segundo periodo? Salida, muy bien. Ahora, tercer periodo, fácil. Sacas la espada acá. Sa. Muy bien, saca la espada. ¿Cómo se llama? Conquista. ¿Cómo se llama? Conquista, muy bien. A ver, breve repasito, breve repasito. Formación, salida y conquista. Cuarto periodo, época de los
jueces. Haz como tu martillo. Ves que no tengo la mano libre, hermano, Dios mío. Ya, ahí pones ahí un juez golpeando ahí. Muy bien, esto es jueces. A ver, dilo. Jueces, el periodo que también se conoce a veces como la teocracia, por el gobierno de Dios. Jueces, muy bien. Quinto periodo, la corona. Te colocas la corona acá, muy bien. Reyes o monarquía. Cuarto periodo, los agarré. Cuarto periodo, jueces. Quinto periodo, monarquía. Bueno, ahora, sexto periodo, se van ahí esclavizados, hacia adelante. Hacia adelante. Muy bien. ¿Cómo se llama? Exilio, muy exilio, hacia adelante encadenados, ¿ya? Me llevan, ¿a dónde? ¿A dónde me están llevando? A Babilonia, muy, ya ves, ya se lo saben todito ya. Y último periodo, hacia atrás, los dedos pulgares, hacia atrás. ¿Cómo es? Retorno. ¿Periodo? Sexto, sexto periodo. Ay, no, sexto periodo. Exilio. Séptimo periodo. Retorno. ¿A dónde están retornando? ¿Al cielo? ¿Cómo es eso? ¿Y al cielo? A Jerusalén. Del exilio vuelven a Jerusalén. Muy bien. Ahora les voy a decir yo el número y usted tiene que hacer la mímica con la palabra, ¿ya? A ver, primer periodo, formación. Formación. Segundo periodo, salida. Tercer periodo, conquista. Cuarto periodo, jueces. Quinto periodo, reyes. Sexto periodo, exilio. Séptimo periodo, retorno. Muy bien. Ahora, Nuevo Testamento. Facilito. También son 7 periodos, pero del Nuevo Testamento. Primer periodo, van a ser como si tuvieran una semillita y estuvieran implantando en la tierra, ¿ya? Así. Plantación, a ver. Plantación fuerte. Muy bien. Primer periodo, plantación. Segundo periodo, como si estuvieran llamando así, al costado, al costado. Proclamación. A ver. Proclamación. Muy bien. Primer periodo, plantación. Segundo periodo, proclamación. Muy bien. Tercer periodo. Este tercer periodo es un poquito más difícil, pero vamos a tratar de hacerlo. Pones tu cara triste, lo más triste que puedas, y vas a agarrarte así. ¿Ya? Ahí. Tercer periodo, persecuciones. A ver, cara triste, pero me están riendo. Así. ¿Cómo vas a estar perseguido así riendo, hermano, no? Dios mío. A ver, ¿cómo? Persecuciones. Muy bien. Primer periodo, segundo periodo, proclamación. Tercer periodo, persecuciones. Muy bien. Cuarto periodo, vas a hacer como si estuvieras estirando algo así, una masa que se estira, se estira. Esto es extensión. Extensión. Fuerte, fuerte. Extensión. Muy bien. Cuarto periodo, extensión. Repasa. Periodo número 1, número 2, proclamación. Número 3, persecuciones. Número 4, extensión. Extiende, así extiende. Muy bien, extensión. Quinto periodo. Fácil. Así van a ser como si estuvieran enseñando. Periodo de las instrucciones. Instrucciones. Instrucciones, como así amenazando con el dedo, ¿ya? Muy bien. A ver, instrucciones. Ajá, muy bien. Hagan así. Instrucciones. Muy bien. No, así no, hermano. No. Están matando. No, 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 como un profesor, así como un profesor. ¿Ya? Instrucción. Muy bien. A ver, primer periodo. Segundo periodo. Tercer periodo. Persecuciones. Cuarto periodo. Extensión. Quinto periodo. Instrucciones. Oh, dígalo fuerte. Instrucciones. Muy bien. Quinto periodo. Fácil. Apología. Está, hace su pose ahí para pelear. Muy bien, listo.
Como Jet Li, si quieres, como Jet Li. ¿Ya? A ver, ¿cómo se llama sexto periodo? Apología, la defensa de la fe. ¿Listo para pelear? Muy bien. Apología, otra vez. ¿Cómo se llama sexto periodo? Apología, muy bien. Primer periodo, plantación. Segundo periodo, proclamación. Tercer periodo, persecuciones. Cuarto periodo, extensión. Quinto periodo, instrucciones. Sexto periodo. Ya, pues, hermano, ya estaba todo ok, ya estaba ok, ya. Así va. Posa, listo para pelear. Ahí. Apología, a ver, di. Apología, muy bien. Y séptimo periodo es el periodo de la esperanza. Hacemos así. Periodo de la esperanza. Muy bien, ahí esperamos. Ven, Señor, diciendo, ven, Señor. Muy bien. El libro de Apocalipsis. Séptimo periodo. Esperanza, muy bien. No la hermana esperanza, ¿no? Sino la esperanza en Cristo. Muy bien. A ver si han entendido. Otra vez. Primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, persecuciones. Cuarto periodo, quinto periodo, sexto y muy bien. A ver, espera. Pero un ratito antes que celebres. Te voy a hacer todo, Antiguo y Nuevo Testamento. Todo así seguidito. Se equivocan en uno, desaprueba toda la iglesia. ¿Ya? Desde el Antiguo al Nuevo Testamento, todo junto. Yo digo el número del periodo y usted hace la mímica y la palabra fuerte, ¿ya? A una sola voz. Muy bien. A ver. Primer periodo, formación. Segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo, jueces. Quinto periodo, reyes. Sexto periodo, séptimo periodo. Muy bien, así me gusta, unánimes, a una sola voz todito, ¿no? Ahora, Nuevo Testamento, primer periodo, plantación. Segundo periodo, proclamación. Tercer periodo, persecuciones. Cuarto periodo, extensión. Quinto, instrucciones. Sexto, apología. Y séptimo, esperanza. Ahora sí, palmas, compañeros. Muy bien. Ahí está. Bueno, algunos en el Facebook no los he visto haciendo, ¿no? No han hecho, así que para la próxima, para la próxima. Bien, hermanos, tomen asiento, ahora sí. Ahí están los 12 periodos de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. No, 14 pero wow. 14 periodos, hermanos, que hemos aprendido. Y usted recitó toda la Biblia, mira, en menos de 5 minutos. Da la Biblia. Ya no hay más excusa para decir, no conozco la Biblia, no entiendo la Biblia, no, está facilito, ¿no? Bueno, los 7 periodos del Nuevo Testamento ya lo hemos nosotros estudiado y con esto en mente, amados hermanos, pasaremos a la tercera regla, ¿ya? A la tercera regla de estudio bíblico. A ver, vamos a repasar aquí. Uy, me ponen tantos plumones que no sé cuál es cuál. A ver, la primera palabrita de la regla de estudio era her, hermenéutica. Muy bien. La segunda palabrita era panorama. Muy bien. El panorama de la Biblia. Tercera palabrita clave va a ser teolo, teología. La regla de la teología. ¿De qué trata esta regla? Fácil. Ahora, la regla de la teología se va a basar en la segunda regla, la regla del panorama. O sea, la regla del panorama nos ha preparado para la regla de la teología. Se llama así, la regla de la unidad teológica o doctrinal de la Biblia.
Cuando hablamos de unidad teológica, se refiere a la revelación que Dios ha dado en su palabra, la Biblia. Ahora, ¿qué nos enseña esta regla? La regla de la unidad teológica. Usted en la regla del panorama aprendió a ver la Biblia como un todo, ¿sí o no? Sobre todo con sus periodos históricos. Bueno, en la segunda regla vamos a ver que a través de esos periodos, mientras se iba cimentando la historia, ya sea de Israel o de la iglesia, Dios iba revelando cada vez más su teología. Recuerda que la teología es de revelación progresiva, es decir, que Dios no reveló todo en un mismo pasaje y en una misma historia, sino que fue revelando detalle por detalle a través de la historia, ¿no? Y cada vez se iba revelando más y más de su teología. Entonces, toda la Biblia tiene una revelación de principio a fin. ¿Se acuerdan cuál era el tema central que unía Antiguo y Nuevo Testamento? El reino de Dios que iba a ser establecido, ¿dónde? En la tierra. Muy bien. Entonces, toda la Biblia apunta al establecimiento del reino de Dios y a una persona importante, central en ese reino. ¿Quién es? Jesucristo. Muy bien, que es el rey prometido para ese reino que va a ser establecido aquí en la tierra. Muy bien. Entonces, a través del panorama aprendimos a ver así la Biblia como un todo, como un todo. La regla dice lo siguiente, les dicto. Entienda la Biblia como un todo, entienda la Biblia como un todo y nunca vaya más allá del hilo teológico de la Biblia, ¿ya? Entienda la Biblia como un todo y nunca vaya más allá del hilo teológico de la Biblia. A ver, te explico, ¿no? Mientras que la historia bíblica sucedía, ¿no? De un punto hacia otro, esta línea verde representaría la historia bíblica con sus periodos. Hemos visto que hay varios periodos, ¿no? Periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 periodos, ¿ya? 14 periodos, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? 7 periodos del Antiguo, 7 periodos del Nuevo Testamento, los cuales tú ya has aprendido y tienes que repasar. Tienes que repasar, porque cuando tú estudias un libro de la Biblia, tú debes saber, oye, ¿en qué periodo me encuentro? Eso va a ser muy importante. Aparte de las agrupaciones que también ya hemos repasado. Pero mientras se iba dando, mira, este hilo histórico, los periodos históricos, al mismo tiempo Dios iba revelando su palabra. Esa revelación de la palabra de Dios justamente es la teología de la Biblia. Entonces, mientras iba sucediendo los periodos históricos, también se iba dando o formulando un hilo teológico, ¿ya? Y esto de aquí sería la teología bíblica, ¿no? Mientras sucedía la historia y sus periodos, Dios iba revelando más y más su teología. Entonces, ¿qué encontramos? Que hay un hilo teológico a lo largo de toda la historia de la Biblia, ¿no? Ya sea Antiguo o Nuevo Testamento, ya sea la historia de Israel o la historia de la iglesia, igual se iba revelando y la teología iba progresando, progresando hasta tener la teología completa. Esa es la idea. Hay un hilo teológico en la Biblia de principio a fin. Es decir, que Dios reveló y plasmó su teología, que es una sola a lo largo de toda la Biblia. ¿Ya? Entonces no es que hay dos teologías, tres, hay solo una teología. Muy bien. Entonces la regla dice, entienda la Biblia como un todo, así como aprendimos a ver en el panorama, y añade, nunca vayas más allá del hilo teológico. Ahora, aquí te voy a dar otro principio que va a ser muy importante, ¿no? Ya sabes que la Biblia tiene entonces un hilo teológico, un hilo teológico. Tú tienes que aprender a ir no más allá de ese hilo teológico. A Timoteo, Pablo le dice, según a Timoteo 3:16, procura presentarte a Dios aprobado como un obrero que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, esa línea recta es la revelación de Dios, la teología de toda la Biblia.
Yo no puedo añadirle, porque ¿qué pasa si yo le añado? Si yo le añado a la Biblia, entonces yo me vuelvo legalista. Soy un intérprete o un teólogo legalista, porque le he añadido, he ido más allá de la Biblia. Dios dice esto, pero yo voy más. Justamente como hicieron los fariseos, ¿no? Dios habló, por ejemplo, de ciertas reglas de impureza o de pureza y ellos dijeron, lávate 7 veces. Y si no te lavas 7 veces la mano, no puedes comer. O sea, ya fueron más, le añadieron, le añadieron. Después, ¿qué pasa si yo en lugar de añadirle, le resto a la Biblia? ¿Qué pasa si le resto a la Biblia? Ya no me vuelvo un intérprete legalista, sino un intérprete liberal. Porque ahora le quito a la palabra, le resto a la palabra, ¿no? Pongamos un ejemplo sencillo, la vestimenta, ¿no? El atavío. Si tú le añades a la Biblia sobre la vestimenta, entonces tú vas a decir, oye, si te pones un pantalón al infierno, eres pagano, no uses pantalón, te cortes el cabello y ya comienzas a condenar eso, le has añadido a la palabra legalista. Pero ¿qué pasa si tú le restas? Tú dices, no importa cómo te vistas, lo que importa es el corazón, es el interior, eso importa. Entonces vístete como tú quieras, porque Dios ve el corazón, no ve lo de afuera. Ponte tu minifalda nomás, no hay problema, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos quitando a la palabra, teología liberal o interpretación liberal. ¿Qué debo hacer yo? Debo concentrarme en el equilibrio, en el centro de la palabra. No debo ir al legalismo ni al liberalismo. Hermanos, esto se aplica no solo a la ropa, a todo tengo que saber aplicar. ¿Ya? Yo debo conservarme en la línea de la palabra. Esto para las verdades más doctrinales que puedas imaginarte y también esto para las verdades más prácticas que puedas imaginarte. Siempre debo quedarme en el equilibrio de la escritura. Y para eso me va a ayudar a aprender a conocer cuál es el hilo teológico de toda la Biblia. Por ejemplo, ¿no? Si la Biblia dice que un día reinaremos con Cristo en la tierra y reinaremos eternamente con Él, pues la Biblia llega hasta ahí. Pero ¿qué pasa si yo digo, y habrán otros seres en otros planetas que también reinarán con Cristo? ¿Qué pasa? Ya estoy añadiendo, estoy yendo más allá de la teología, más allá de la línea teológica. Estoy muy curioso, algunos son demasiado curiosos, hasta chismositos ya, muy curiosos. ¿Qué pasa? Entonces, ¿habrá igual otros seres en otros planetas y ellos también obtendrán redención? ¿Habrá ido también Jesús a morir por ellos? ¿Habrán incurrido en algún pecado? Entonces ya estoy yendo más allá de lo escrito, más allá de lo que me enseñó la teología bíblica. Ahora, no solamente al futuro, a veces van al pasado, ¿no? La línea de la teología habla de principio a fin de un Dios creador, de la humanidad, cómo entró el pecado, la condenación de la humanidad, cómo se salva y todo, pero a alguien por ahí se le ocurre, ¿y antes de Adán habrán existido otros hombres? Antes de Adán habrá existido una creación, unos seres humanos que habrán pecado y habrán muerto y después Dios tuvo que volver a crear al hombre con Adán. O sea, ya estoy yendo más allá. No importa si yo voy al futuro o yo vaya al pasado, estoy yendo más allá de la línea teológica. Tengan cuidado, mucho cuidado, porque la curiosidad es lo que a veces nos va a desviar. Así que esta regla simplemente dice, quédate con el hilo teológico, quédate con lo que Dios ha revelado, pero de principio a fin hay una sola unidad teológica. No puedes tú interpretar algo que contradiga esa unidad teológica o le aumenta o le reste. No, tienes que quedarte con la unidad teológica y punto. Así que la palabra clave va a ser teología. Estas tres palabritas tú lo tienes que ver ya de memoria. ¿Ya? Ahora te parecerá fácil. Tú dices, ay, pero ¿qué son tres palabritas? Pastor, exagerado, ya después lo aprenderé. Y cuando estemos con 20 palabras, recién vas a querer aprender. Y no vas a poder. Y te vas a frustrar y después, ay, esto no es para mí, vas a decir. Entonces, mejor aprende desde ahorita, que es facilito. ¿Ya? Y lo demás va a seguir siendo fácil. Hermenéutica, panorama, teología. Ya está. Esas palabras de memoria, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a comprender un poquito cómo usar esta regla de la unidad teológica de la Biblia. Primero,
vamos a entender lo que no es la Biblia, ¿ya? Me puedo borrar esto, ¿no? Vamos a entender lo que no es la Biblia, porque si yo no tengo bien en claro lo que es y lo que no es la Biblia, entonces me voy a equivocar a la hora de interpretar algunos pasajes de la Biblia. Así que primero vamos a colocar así, lo que no es, ¿ya? Oye, este no pinta mucho. Lo que no es, ¿ya? Primero, amados hermanos, y fíjense bien lo que vamos a decir, ¿ah? Primero, la Biblia no es un libro histórico, hermanos, ¿ya? Si tú vas a la Biblia como si fuese un documento histórico, te vas a equivocar en algunos pasajes, te vas a confundir, ¿ya? La Biblia tampoco, amados hermanos, tampoco es un libro científico. La Biblia tampoco es un libro científico. Ahora, no confundan, no estamos diciendo que la Biblia no contiene historia, que no contiene verdades científicas. Lo que estamos diciendo es que no es un libro histórico, no es un libro científico, no tiene ese carácter ni tiene esos objetivos tampoco. ¿Ya? A ver, tampoco la Biblia es un libro o un mero libro moralista. Como algunos lo ven, bueno, la Biblia simplemente es un manual de consejitos para saber cómo comportar, para vivir bien. Algunos piensan que la Biblia es un libro simplemente que te va a dar algunas pautas de cómo vivir mejor. Por eso piensan que es solamente un libro de hombres sabios, nada más, ¿no? No, la Biblia no es un libro ni un compendio moralista, ¿ya? Y así. Entonces, todo esto de aquí, no es la Biblia. O este plumón está peor, ¿ah? A ver, ahora vamos a poner lo que sí es la Biblia, ¿ya? ¿Qué es la Biblia, amados hermanos? Vamos a pegarlo acá. La Biblia es un compendio teológico. Claro, puesto que es teología, es la autorrevelación de Dios, es decir, la palabra de Dios. Pero para aplicar bien estos términos en hermenéutica, en interpretación, tengo que entender la Biblia como un compendio teológico. Si quieres ponerlo de manera más simple, la Biblia es un libro teológico. No es un libro histórico, no es un libro científico, no es un libro moralista, sino es un libro teológico. ¿Por qué es teológico? Lo teológico quiere decir que Dios se revela a sí mismo en la Biblia. Por eso le llamamos la autorrevelación. ¿Y por qué le llamamos compendio? Porque en realidad es un conjunto de muchos libros que Dios ha ido inspirando a través de la historia. Entonces Dios plasmó su palabra o su revelación, su autorrevelación, a través de el tiempo, de muchas maneras. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado, ¿cuántas veces? Muchas, no es que una sola vez habló y ya está, sino ha ido hablando muchas veces y luego dice, y de muchas maneras, y de muchas maneras. El término en el griego es fragmentariamente, o sea, es como que Dios habló por fragmentos a través de la historia. En otro tiempo, se refiere al pasado, antes de ese momento, ¿a quiénes? A los padres. Los padres se refieren a sus antepasados por medio de los profetas. Muy bien, Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Por eso que te decía, hay un hilo histórico y en ese hilo histórico Dios fue revelando poco a poco su palabra, fue revelando su teología.
La teología, por lo tanto, es la autorrevelación de Dios. Cuando yo leo la Biblia, ¿qué estoy haciendo? Estoy estudiando la autorrevelación de Dios. O sea, Él se reveló a sí mismo. Ahora, ¿qué significa revelar? ¿Saben ustedes eso? En los términos de la lengua original significaba descorrer el velo. Es como cuando uno va al teatro, ¿no? En el teatro, ahí están los que están en el público sentados y aquí está el estrado, donde van a actuar los actores, pero antes de que salgan los actores hay un telón, ¿ya? Telón o un velo. Ese tiempo se llama velo. Muy bien. Entonces tú no sabías lo que había atrás, ¿no? No sabías el escenario, los actores, qué está pasando, hasta que descorrían el velo. Esa acción de descorrer el velo significa revelar, dar a conocer lo que estaba oculto. Eso es revelar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios se reveló, se dio a conocer a la humanidad. Pero ¿cómo lo hizo? Muchas veces y de muchas maneras en el paso del tiempo. No se reveló en una sola oportunidad, sino muchas veces. Entonces fue añadiendo revelación. Entonces la Biblia es ese compendio que recopila, reúne, sistematiza toda esa autorrevelación de Dios. ¿Y qué formula entonces la Biblia? Una revelación teológica. Por lo tanto, la Biblia tú tienes que verlo como un libro teológico, no como un libro histórico. Por eso los personajes o autores de la Biblia no se esfuerzan en poner los detalles cronológicos, no se esfuerzan en poner los detalles de datos, de fechas. Algunas veces lo harán, pero para lo primordial, para cimentar la teología. Pero muchas veces van a obviar cantidad de información que a ti te da la curiosidad de saber, porque tú eres el día de hoy muy curioso. Lo que pasa es que en la época los historiadores no daban detalles cronológicos ni exactos, porque no les interesaba eso. En cambio, a nuestros días, el día de hoy sí nos interesan los datos exactos, el orden, las fechas, cómo se, ¿no? En cambio, en ese tiempo no. En ese tiempo un historiador no te contaba las cosas tal cual han sucedido, solamente rescataba el mensaje de las historias. Y a veces te contaba la historia desordenadamente. Justamente la teología de la redacción, perdón, la crítica de la redención, estudia los libros para entender cómo los autores de los, por ejemplo, de los evangelios han escrito la historia de los evangelios, pero no en orden cronológico, sino en un orden teológico. Mateo, Marcos, Lucas lo hacen. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos es muy desordenado en su cronología. No voy a decir que tal y como se narra capítulo a capítulo, así suceden las cosas de manera cronológica ordenada, ¿no? Él va a contar una historia acá, otra acá, desordenada en el tiempo. ¿Por qué? Porque quiere más bien graficar una teología. Entonces hay que entender que la Biblia es una teología. Lo mismo va a pasar con Génesis. No vais a pensar que todos los datos que hay en Génesis son exactísimos. No vais a pensar que cuando dice que vivió 900 años, de verdad vivió 900 años. No. El hecho de que la Biblia esté diciendo 900, 800, 700, no es que así vivieron los hombres, sino que así se puso para que usted entienda que hubo una degradación en el paso del tiempo. A eso se refiere. Entonces, no vayas a pensar que todos los datos de la Biblia son hiperliteralistas tal y como lo estás leyendo. Tú más bien tienes que tener el mensaje que se está transmitiendo. Mira, si tú quieres ser hiperliteralista, vas a tener un problema. Porque si tú sacaras tu cuenta y vieras el número de años como literales, 900, 800, 700 años, daría como resultado que los hijos de Noé estarían vivos para la época de Abraham. Lo cual sería pues una locura, pues, una locura. No podría ser así, ¿no? Así que esos datos son no hiperliteralistas, sino son simbólicos, porque lo que quieren darte es una teología. Y lo que pasa es que para nosotros, como nos gusta la exactitud, los detalles, lo entendemos así, pero en su época ellos no se interesaban en la exactitud, ellos se interesaban en qué mensaje me transmite esto. Se interesaban en el mensaje teológico, no se interesaban en los datos exactos. Así que cuando tú estudias la Biblia, ten cuidado con las fechas, con los datos, con los números, porque en realidad no son literales o hiperliterales. Ten cuidado con eso. Los personajes existieron, las historias son reales, pero los datos, los detalles que se añaden a veces son exagerados, porque lo que quiere el autor es hacer una teología. Por ejemplo, en Génesis vas a encontrar que Moisés escribe de Abraham y Abraham guardó sus estatutos, sus leyes,
sus decretos. ¿Lo has leído o no lo has leído? A ver, búscalo en la Biblia. Algunos no lo han leído. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso? No, 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 no. No entiendo que Abraham haya guardado estatutos, no o leyes. Vamos a ver. Abraham guardó. Y justamente de eso se aprovechan algunos de sectarios, ¿no? Algunos sectarios legalistas te van a decir, mira, ¿qué dice acá? A ver, Génesis 26. Génesis 26. Algunos sectarios se van a aprovechar de esas literaturas bíblicas, de esa retórica, y tú vas a tener que aceptar, porque si tú aceptas o quieres aceptar la Biblia como hiperliteralista, vas a tener un problema. Vas a tener que aceptar todo lo que te dice. Mira, a ver, Génesis 26, verso 5. Y esto le está diciendo a Isaac, ¿ah? Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ah, uy, pastor, acá me está diciendo que Abraham, más de 400 años antes que Moisés, ya guardaba, dice, estatutos, mandamientos, leyes. Uy, me volví adventista. No, pues hermano, entiende que la Biblia no es un documento histórico. No, no tiene el fin de trazar la historia tal cual ha sucedido, ni darte todos los detalles exactos. A veces el autor va a exagerar. ¿Por qué va a exagerar? Porque quiere darte una teología. ¿Quién escribe Génesis? Moisés. ¿Cuándo lo escribe? En el monte Sinaí, cuando estaba recibiendo la ley para el pueblo de Dios. ¿Ves? Por eso hace falta ver todos esos aspectos críticos. Porque si tú te quedas solamente pensando que Génesis es un libro histórico, oye, Abraham estaba guardando leyes, uy, entonces la ley existía desde hace mucho tiempo, ya, antes que Moisés. No, pero si Génesis lo está escribiendo Moisés, justamente. Ahora, si tú lees los 50 capítulos de Génesis, te das cuenta de que hay todo de la ley. El Shabbat, la circuncisión, los sacrificios, las ofrendas, ¿ya? Hay todo, la venganza, hay todo lo que tú te puedes imaginar de la ley. Todo. ¿Por qué, pastor? Porque Génesis es un libro de la ley, mi estimado. Justamente los judíos lo entendían así, por eso cuando los judíos decían Torah, que es ley en hebreo, ¿cómo se dice? Digan, Torah. No es Torah, sino Torah. A ver, Torah, Torah. Cuando el judío decía la Torah, ¿a qué se estaban refiriendo ellos? Están diciendo la ley. ¿Pero a qué se refiere con la ley? Algunos piensan que se refiere a los 10 mandamientos. No tendrás, Dios, porque eso entendemos ley nosotros el día de hoy. Ley. No tendrás esto, no harás esto. No, no, ley no era eso para ellos. Torah en el hebreo significa instrucción. Instrucción. Por eso Pablo en Romanos 15 dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se han escrito. No para saber los datos exactos, sino para recibir una enseñanza, un mensaje. Entonces, ¿qué hacía el judío cuando pensaba en la ley? No pensaba en el Éxodo 20, no pensaba en los mandamientos, sino pensaba en todo el Pentateuco, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todo eso era la Torá. ¿Y cómo lo veía? Como una instrucción, una enseñanza, una instrucción, una formación de vida. No lo veía como una serie de mandamientos. Entonces, ¿qué está pasando? En el Sinaí, Moisés está instruyendo al pueblo de Israel, ¿sí o no? Y para instruirle en la Torá, en la historia de ese tiempo o en la didáctica de ese tiempo se combinaban dos aspectos. Se combinaba la historia, literatura histórica, y se combinaba también literatura legalista. Entonces, mientras se daba historia, se formulaba una ley o un mandamiento. Entonces, Génesis se escribe para dar el fundamento de toda la ley a través de una historia. Lo que le está diciendo Moisés al pueblo es, mira nuestros orígenes, mira cómo nació nuestro pueblo, mira qué pacto Dios tuvo y qué promesa tuvo Dios para con nosotros. Entonces, les cuenta el Génesis y sobre el Génesis él fundamenta la ley para los hebreos. Por eso él exagera los datos y dice de Abraham, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
¿Por qué? Porque eso quiere traer a la mente de los hebreos en ese momento de la historia, por eso los periodos históricos son importantes, en ese momento de la historia donde le estaba dando la ley al pueblo. Entonces, ¿el pueblo de qué manera razonaba? Ah, entonces, si yo guardo la ley, ¿no? Soy un hijo de Abraham. ¿Por qué crees que los fariseos en su época desvirtuaron eso y dijeron, a Abraham por padre tenemos? ¿Y cómo se basaban en ese principio? En guardar la ley. Y Jesús dijo, no. Y Juan el Bautista también le dijo, no, porque Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿Ve? Así que, amados hermanos, hay que tener bastante cuidado con el hiperliteralismo, porque no estamos estudiando historia, estamos estudiando teología. Y en el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, estudiamos la teología de la ley. Génesis entonces se incluye como libro teológico de la ley. Ahora, otro ejemplo, si tú vas, por ejemplo, ya después a la época de la conquista, en el libro de Josué, dice la historia, cuenta ahí una historia cuando Josué le dijo pues al sol, sol, detente, ¿sí o no? Sol, detente. Ahora, si tú quieres tomar la Biblia hiperliteralistamente como un documento histórico o un documento científico, ahí te puedes equivocar, porque en realidad no podía, si quieres que la Biblia sea científicamente correcta, entonces el texto no tendría que decir sol detente, lo que tendría que decir es tierra detente, tierra deja de rotar. ¿Por qué Josué no dice tierra deja de rotar? ¿Y por qué dice sol detente? Como si el sol estuviese girando alrededor de la tierra. Ahora, dos cositas. Para esa época, en la cosmovisión de estos hombres, la tierra no era esférica. Ellos no pensaban en la tierra como un planeta, como una esfera. Ellos concibían la tierra más bien como algo plano, una superficie plana, y que el sol estaba dando vueltas en forma circular en ese plano. Así concebían. Ahora, si tú piensas que la Biblia entonces es certera en lo científico, tendrías que aceptar hoy que la Tierra es plana y que el Sol está dando vueltas sobre la Tierra. Y eso es lo que dice. Mira, por ejemplo, Salmo 19. Salmo 19. Date cuenta que en la Biblia, por eso los periodos históricos son muy buenos, porque mientras se está viviendo la historia, según su cosmovisión y cultura, se va plasmando los escritos literarios de la Biblia. Y eso está plasmado ahí en estas páginas. Pero si lo entiendes hiperliteralistamente, vas a entrar en un conflicto. Por ejemplo, mira. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche les dará sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Luego, en ellos puso tabernáculo para él, ahí está el sol, para el sol. Y este, o sea, el sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino, mira, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Ahí se describe al sol, ¿sí? Como un astro que está yendo, recorriendo la Tierra. Y ojo que la Tierra para ellos no es un planeta esférico, para ellos es un lugar plano. Ellos cómo concibían al Sol? El Sol dando vueltas circulares sobre el plano. ¿Y eso es científicamente correcto? No, pues mis estimados, no es científicamente correcto. Y yo sé que algunos están pensando y de repente lo van a escribir en los comentarios. Sí, pastor, pero ¿qué dice ahí el libro de Isaías? ¿No? Él trazaba el círculo de la tierra. Y dijo, "Oh, ¿qué dice? El círculo, sí, pero ¿círculo es esfera? No, círculo no es esfera. Justamente ellos pensaban que era circular, pero plano, como un plato. Por eso hablaba del círculo de la tierra. ¿Te das cuenta? Sí, pastor, pero también dice, cuelga la tierra sobre nada. Sí, pero cuando ellos decían la Tierra no se refería a un planeta esférico, no lo pensaban así, sino se referían a la Tierra, que dentro de la corteza de la Tierra había nada. Entonces, ya si tú investigas estos casos, vas a ver cómo antiguamente se dibujaba lo que ellos creían de la Tierra. Creían que había una bóveda,
Afuera de esa bóveda había agua. Por eso que en el diluvio, ¿qué dice? Y las ventanas de los cielos fueron abiertas, porque ellos creían literalmente que el cielo era así, que estábamos encerrados en una cúpula y que esa cúpula por fuera está llena de agua, que si se abre esas cúpulas o se hace huecos, agua va a inundar el planeta. Es así como ellos pensaban. Y así graficaban la literatura de la Biblia. Por eso, si tú lo tomas literalmente, vas a tener que aceptar esas cosas. Por eso te digo, no lo tomes como un libro científico o histórico. Es un libro teológico. Entonces ellos pensaban así, ¿no? Había una cúpula, había agua por fuera y por dentro la tierra que es plana y dentro de la tierra una caverna donde no había nada. Por eso cuelga la tierra sobre nada. Y además que a veces las traducciones han estado deficientes en nuestra versión, ¿no? Por eso hay que estudiar la Biblia prudentemente, como tiene que ser. ¿Cuál es la teología de la Biblia? ¿Dios acaso simplemente revela la Biblia porque quiere contarnos que existieron gigantones? ¿Porque quiere revelarnos que la tierra es plana? No, la teología de la Biblia apunta a un reino que va a ser establecido. Y a eso tienes que tú apuntar cada vez que estudies cualquier pasaje de la Biblia. Porque si te vas por curiosidad a estos temas, te vas a ir a la nada, hermano. Vas a irte por la tangente, por aquí, por acá, por allá. Y vas a terminar como Armando Alducin hablando de gigantes, hablando de la serpiente que tuvo relaciones con la mujer, hablando de hombres preadámicos, la línea corrupta del ADN del ser humano, y se va a temas que nada tienen que ver con la teología de la Biblia. ¿Te das cuenta? O sea, hay que tener bastante cuidado con eso. Entonces, la Biblia no es un libro científico. Si tú tratas de tomarlo así, entonces, ¿qué? ¿La Biblia tiene errores científicos? Porque hay muchas cosas que no se plantean de acuerdo a la ciencia, sino de acuerdo a la cosmovisión de las personas de ese tiempo o de esa época. ¿Ya? Así que ahí hay que tener bastante cuidadito. Muy bien. ¿Es la Biblia un compendio teológico? Y como un compendio teológico, simplemente entendemos que la Biblia es la autorrevelación de quién? De Dios. La Biblia es la autorrevelación, o sea, Dios se revela a sí mismo a los hombres. Muy bien. Toda la Biblia, de principio a fin, es la autorrevelación de Dios. Por lo tanto, la Biblia se centra en Dios. ¿Y cómo podría yo ver a la Biblia para ir entendiendo esta autorrevelación en forma plenaria, en forma total? Bueno, en primer lugar, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Ya, vamos a ver acá. Vamos a ver así, mira, por ejemplo, puedes ver a la Biblia como la gran historia de Dios, la gran historia de Dios. En esta gran historia de Dios, tú vas a plantearte lo siguiente, una historia que me cuenta un viaje, cómo se pasó de un lugar a otro. Por ejemplo, un viaje de la creación, un viaje de la creación hacia la nueva creación. Esa es la idea. La Biblia inicia con una creación, la creación del mundo, de todas las cosas, de todos los seres, los sistemas, todo. Muy bien. Ahora la Biblia te va a contar cómo Dios pasa de esta creación a la nueva creación. El Apocalipsis termina con la nueva creación. Cielos nuevos, tierra nueva. ¿Ves? Es todo un viaje de la creación a la nueva creación. Eso te ayuda a unificar toda la Biblia. También puedes verlo, en segundo lugar, como una guerra entre dos, ¿se acuerdan? Dos simientes. ¿Dónde inicia esa guerra? En Génesis. Génesis capítulo 3, ¿sí o no? Justamente en el verso 15, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Y a partir de ahí, la Biblia te va narrando de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, cómo se libra esa guerra entre dos simientes, una persiguiendo a la otra, hasta que finalmente la que persigue va a ser perseguida por Dios. El libro de Apocalipsis termina contándonos cómo termina esta guerra
y la victoria de la simiente de la mujer sobre la simiente del serpiente. Justamente en Apocalipsis se dice, oye, habla de la serpiente antigua, que es el diablo, y cómo termina derrotado. Toda la Biblia es eso. Te cuenta la guerra entre dos simientes. Esto te va a ayudar a ubicarte en cada libro. En cada libro tú tienes que preguntarte cómo está conduciendo Dios hacia la nueva creación, a su pueblo. O cómo Dios nos está contando de la victoria de una simiente sobre la simiente de la serpiente. ¿Ves? Te va a ayudar a ubicarte. Otro, también tienes que verlo como un traslado. La Biblia te va a contar el traslado del Edén hacia la nueva, ¿nueva qué? Jerusalén. Ya no me alcanza. El traslado del Edén hacia la nueva Jerusalén. Ahora, ¿eso de qué me habla en teología bíblica? Me habla del reposo de Dios. El reposo de Dios. ¿Por qué? ¿Tú te has preguntado alguna vez qué estaba haciendo Dios en la eternidad antes de crear todo? Porque antes de la creación solo existía Dios. Nada más, ni nadie más. ¿Qué hacía Dios cuando no existía nada? ¿Te has puesto a preguntar? ¿Sabes cómo responde la Biblia? Dios reposaba. Ahora, para ti la idea de reposo es como no hacer nada. Hay una diferencia en no hacer nada a reposar. En la Biblia, reposar no es estar flojo, ¿no? A ver si tú un día te echas en tu sofá y dices, voy a reposar. Y tu mamá dice, oye, levántate, Aragán. Te dice, no, flojo, vaya a hacer algo. Porque para nosotros la idea de reposar es estar ahí sin hacer nada. Pero en el concepto bíblico de reposo, no es estar haciendo nada. Lo que nos transmite la idea bíblica de reposo es más bien estar en un estado de perfección y bienestar total. Es un goce, es un disfrute, es un bienestar total, el cual Dios disfrutaba en la eternidad. Claro, Dios estaba manifestándose eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las tres personas habitaban eternamente de una manera perfecta y armoniosa y disfrutaban de, ¿qué? De plenitud. A eso Dios le llamaba mi reposo. Cuando Dios crea el universo, en su plan estaba crear al hombre y que el hombre sea un invitado al reposo. O sea, el hombre va a disfrutar de mi reposo. Y por eso que en la Biblia se nos cuenta el primer tipo del reposo de Dios con el hombre es el Edén, ¿no? Donde el hombre disfrutaba de la presencia de Dios. ¿El hombre trabajaba ahí? ¿Sí o no? Algunos piensan, no, pastor, eso fue por culpa de la mujer, pastor. Si la mujer no hubiese dado de comer el fruto, no estaríamos trabajando, estaríamos solo comiendo fruta nada más. Algunos piensan eso, ¿no? Piensan que el trabajo vino por causa de la caída, y eso es falso, porque Dios le dio trabajo al hombre antes de la caída. La única diferencia era que el trabajo era placentero. Ahora no, ¿no? Ahora, ay, tengo que despertarme a trabajar, tengo que alistarme, te cansas, vienes fatigado, ¿sí o no? Te cuesta. Pero en ese tiempo no. El trabajo era deleitoso, por eso te dije, hay una diferencia entre reposar y no hacer nada. Hay una diferencia, porque en el reposo uno trabaja, pero no se cansa. Justamente por eso Dios le dice a sus hijos que llegará un día donde caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Pero habrá trabajo, ¿no? Habrá que hacer. Es más, cuando la Biblia habla del milenio, dice que plantarán viña, comerán de su fruto. Habrá trabajo, pero será un trabajo placentero, habrá disfrute total, su reposo. Entonces, en el Edén había trabajo, sí, pero había bienestar, placer y comunión perfecta con Dios. Ahora, ustedes saben que por el pecado el hombre fue despojado del jardín del Edén. A partir de ahí sucede lo que llamamos en teología bíblica como los microcosmos de Dios. A través de toda la historia de Génesis y Apocalipsis, Dios va dando microcosmos. Los microcosmos son como pequeños destellos reveladores del macrocosmos. El macrocosmos es el universo estableciendo el reino de Dios, o sea, o el reino de Dios estableciéndose durante todo el universo, o en todo el universo.
Entonces, el macrocosmos es el reino de Dios establecido para siempre en todo. Pero mientras tanto, para ir graficando esa idea de un macrocosmos, un reino universal, Dios va dando pequeños microcosmos, comenzando con el Edén. Después de eso tenemos, por ejemplo, la familia de Abraham yendo hasta Egipto, disfrutando ahí de las bendiciones de Dios, pero luego trasladándolos a la tierra prometida, a Canaán. Y ahí Dios le dio algunas formas de microcosmos. Por ejemplo, el día séptimo de reposo era un microcosmos. Cada 7 días el pueblo reposaba y eso anunciaba el macrocosmos. Luego, el pueblo en el desierto iba a ser dirigido a dónde? A Canaán, ¿sí o no? La entrada a Canaán también era un microcosmos del reposo de Dios. Era un tipo del reposo de Dios también, ¿no? Luego, aparte de eso, Dios les dio el tabernáculo. Y en el tabernáculo, ahí moraba su presencia. El tabernáculo era un microcosmos. La diferencia es que el tabernáculo era movible, iba de aquí para allá. Pero después de eso, Dios les dio el templo, el santuario, y el templo ya era inamovible, representando el reino de Dios entre los hombres. ¿Y qué había ahí? La presencia de Dios, el microcosmos, ¿no? Y así. Y así pasaba toda la ley hasta que el mismo Hijo de Dios vino y dice, tabernaculizó entre nosotros. El mismo Dios vino y habitó entre nosotros, vimos su gloria un tiempo y después de eso se fue y envió al Espíritu Santo. ¿A dónde envió al Espíritu Santo? ¿A dónde mora el Espíritu Santo? En el ser, en el cuerpo del creyente. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el microcosmos de Dios? La iglesia. Interesante. La iglesia. Por eso es cuando usted está en un culto, usted va anticipadamente viviendo el macrocosmos de Dios. ¿Usted lo ha experimentado? Es cuando hay una congregación y estamos alabando juntos a Dios, hay placer, ¿sí o no? Hay bienestar, hay un momento donde usted se olvide de sus problemas, de sus cargas, de sus luchas y experimenta el consuelo de Dios, el reposo de Dios. Cargas caen de sus hombros, ¿no es así? Y siente hermoso y usted quiere volver a la congregación. ¿Cuántos a veces han esperado, uy, que ya llegue el día del culto? Uy, luego se levanta, uy, hoy día es el culto, se levanta con ese gozo, usted está experimentando el microcosmos. Ahora, cuando por alguna razón no puede venir al culto, por trabajo, por fuerza mayor, ¿cómo se siente? Se siente, ay, como quisiera ir al culto, ay, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Usted está viviendo el microcosmos. Por eso las personas de afuera, cuando experimentan esto, vienen a una congregación y sienten la presencia de Dios, sienten la manifestación del reino de Dios. Aquí, porque la iglesia ahora es el microcosmos. Y en la tribulación habrá otro microcosmos y así hasta que Cristo venga. O sea, a través de toda la historia de la Biblia, nos está diciendo cómo nos trasladamos del Edén a la nueva Jerusalén. ¿Vas entendiendo la teología de la Biblia? Espero que sí, hermano. Si no, no sé qué voy a hacer de verdad. A ver, creo que ya no ven para esta parte de abajo, ¿no? Lo pongo arriba. Lo pongo arriba para que puedan ver bien. También, aparte de que es una historia que nos va narrando, pues, cómo se pasa de la creación a la nueva creación y cómo hay una guerra entre dos simientes y cómo hay un traslado del Edén a la Nueva Jerusalén, también vamos a ver ahí un registro de los pactos divinos y esto ya es teología bíblica por excelencia, ¿no? La Biblia de principio a fin es un registro de los pactos, ¿ya? No patos, ¿ah? Pactos, pactos divinos. Y tú vas a verlo de principio a fin, cómo Dios va haciendo pactos con el hombre. Ojo, el hombre no hace pactos con Dios. Dios hace pactos con el hombre. Tengan cuidado, que el día de hoy hay la teología de la prosperidad, la teología de los pactos. Venga y pacte con Dios, te dicen, ¿sí o no? A ver, echa tus $100, pacta $500, pacta. No, nunca el hombre en la Biblia, nunca el hombre ha venido a pactar con Dios. Así que eso es una herejía. Tengan cuidado. De seguro ustedes ya han invertido en alguno de esos canales, ¿no? A ver, estamos en el canal Enlace, te dice. Manda tu pacto. Y ahí está el hermano mandando $100, 200, $500 haciendo su pacto, dice, ¿no? Tal cosa es antibíblica, hermano. En ninguna parte de la teología de la Biblia el hombre viene y hace pacto con Dios.
¿Es Dios que hace el pacto siempre con él? Hombre, siempre. Entonces vamos a verlo rapidito, rapidito nomás. El primer pacto, vamos a verlo acá, el pacto noéico. Ahí está. O si quieres desde el pacto edénico, ¿ah? Para que vayas tomando conciencia, ¿no? De cómo la vida va registrando estos pactos. El pacto edénico sería como la base teológica de todo. Porque en Génesis 3:15 Dios le dice al hombre que ha pecado que levantará a un redentor de su simiente. Con eso nos hace entender que el redentor iba a ser un ser humano. Si tú te has preguntado a veces, ¿por qué no podía ser de otra manera? ¿Por qué Cristo tenía que venir a morir? No, no había otra forma, no había otra forma. Porque ya el pacto edénico establece de que tiene que ser un ser humano, descendiente de la mujer, o sea, un ser humano nacido de mujer. ¿Ya? Ese es el pacto edénico y era universal para toda la humanidad. No te dejes engañar, porque los legalistas te van a decir que aquí en el principio Dios hace un pacto de sábado con la humanidad. No, eso es mentira. Nunca Dios hace pacto de sábado con la humanidad. No. El pacto que Dios hace en relación al sábado es con Israel y lo hace en el tiempo de la ley. Acá no hace ningún pacto. No, pero Dios reposó, sí, que Dios reposó significa que Dios dejó de obrar en el séptimo día, no hizo nada más. Pero no está diciendo que hace un pacto con la humanidad de reposo, en lo absoluto. No vas a ver que Dios manda a Adán, dice, guarda el séptimo día. ¿Dice así? No le dice, en ningún momento. Guarda el Shabbat, no le dice. O sea, no hay pacto aquí en relación al sábado. El pacto del sábado va a venir después, pero con Israel y solo para Israel. Nada más, ¿ya? Así que mucho cuidado ahí. El pacto edénico sí es universal, pero tiene que ver con la promesa de un redentor para la humanidad de la simiente de la mujer, ¿ya? Y hablo así despacito para que te dé chance de escribir, ¿ya? Es un redentor para la humanidad, pero de la simiente de la mujer. Muy bien. Después pasamos al pacto noéico, ¿no? El pacto noéico viene de Noé. Noé o Sie. No, Noé, Noé. Noé, hermanos, ¿cuál es el pacto que Dios hace aquí? Que Dios no va a castigar a la humanidad otra vez con un diluvio universal. Porque Dios va a reservar ahora su juicio para el tiempo final. O sea, a partir de aquí, hasta el establecimiento del reino de Dios, no iba a haber ya un juicio universal. En la Biblia solo hay dos juicios universales. Uno es el diluvio y otro es el que vendrá tras la venida de Cristo. No hay más. No hay más diluvios universales. O juicios universales. No hay más. Muy bien. El pacto noéico es también universal para toda la creación, para toda la humanidad. Ahora, ¿cómo sabemos que este pacto edénico era solamente para la humanidad? Obviamente porque Cristo viene como un redentor para la humanidad. Pero ¿cómo sabemos que el sábado era solo para Israel? Porque usted cuando estudia la teología de la Biblia y se va por todo el Antiguo Testamento, nunca va a encontrar que Dios le demanda a los gentiles a guardar el sábado. ¿Cuándo Dios castiga a un pueblo por no guardar el sábado? ¿Dios castigó a Nínive por no guardar el sábado? No, nunca le reclama, porque no era para con ellos. Le reclama por la violencia, por matar a la gente, sí, pero no le reclama por guardar o no guardar el sábado. Algunos son hábiles para sacarte, mira, pero acá dice, el extranjero también guardará, sí, pero ahí se refiere al extranjero que estaba en la casa del judío, en la casa del hebreo, porque estaban ellos en Israel y el extranjero era su esclavo. Entonces Dios mandaba al jefe de casa. Y lo que pasa es que en ese tiempo las cuestiones culturales eran tribales y la cultura tribal se manejaba por medio del patriarca. Si Dios mandaba algo al patriarca, todo el mundo tenía que hacer. Por eso cuando Dios le mandó a Abraham a circuncidarse, todo el mundo se circuncidaba, hasta sus esclavos. Todos tienen que circuncidarse. Así que si Abraham vas a guardar el sábado, o Moisés más adelante vas a guardar el sábado, también todos los de tu casa, así sean extranjeros, tienen que guardarlo. Interesante. Pero nunca vas a ver que Dios va a un pueblo o manda a un profeta a un pueblo a decirle, ¿por qué no están guardando mi sábado? No, ese es estudio bíblico, ¿eh? Muy bien, el pacto noéico añade una promesa universal de un juicio universal, pero para el futuro, mientras tanto Dios no iba a volver a castigar la tierra de esa manera. Después de eso, ¿qué tenemos? Vamos al tiempo de Abraham.
el pacto abrahámico. Y acá la cosa se va a estrechar un poquito más porque en el pacto abrahámico van a haber tres promesas, perdón, ¿no? Descendencia de Abraham, tierra, una tierra específica y bendición. Hermano, a Dios gracias por esa tercera promesa. ¿Por qué? Porque mira, la primera promesa es descendencia. Esto solo alcanza a la descendencia física de Abraham, perdón. O sea, de sangre. ¿Ahí alcanzaríamos promesa nosotros? No, no alcanzaríamos promesa. ¿Por qué? Porque no somos judíos. A menos que alguien aquí tiene sangre judía. ¿Alguien tiene? Levante la mano. ¿Alguien? ¿Nadie? Nadie. No sé, voy a investigar, pastor, dice. Bueno, me dices de qué tribu eres, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa primera promesa no nos alcanzaría porque es descendencia de Abraham. Ahora, segunda promesa, ¿qué es? Una tierra. ¿Y esa tierra para quién? Para tu descendencia. O sea, ahí tampoco tendríamos que ver nada nosotros, porque no somos descendientes físicos y por lo tanto no hay tierra para nosotros. Pero la tercera promesa, hermano, gracias a Dios, la tercera promesa, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A través de la descendencia viene la simiente justamente de lo que vimos acá, la simiente de la mujer, que era el Redentor, que es Cristo. Y a través de Cristo, ahora sí hay bendición para todos los gentiles, todas las familias de la tierra. Así que la tercera promesa es lo que a nosotros nos liga. Aunque no somos descendientes de Abraham, sin embargo, alcanzamos bendición espiritual por la fe en la simiente. ¿Quién es? Cristo Jesús. ¿Entienden la teología o no? Ahora, eso es toda la Biblia. Todos los libros de la Biblia van a aportar a esa teología. Tan claro, tan sencillo, ¿no? Pero a veces no lo vemos en panorama. Ahí está el pacto abrámico con sus tres promesas, donde ya es por fe a todos los hombres si creen en la simiente de Abraham, que a su vez es simiente de la mujer. Hay una sola línea, te das cuenta. Muy bien, después de eso vamos a ver bueno, el pacto palestino básicamente va a ser un refuerzo de la segunda promesa, de la tierra de Palestina prometida a la descendencia de Abraham. Después de eso va a haber el pacto mosaico, y atención aquí, porque de todos los pactos que Dios va a realizar, el pacto mosaico es el único con carácter condicional. Vamos a ver acá. Condicional. ¿Qué quiere decir que sea condicional? O sea, el pueblo tiene que cumplirlo para que alcancen las bendiciones del pueblo. Mientras que los otros pactos son incondicionales. Los otros pactos son incondicionales. Solo este pacto es condicional, porque el hombre tiene que cumplirlo si quiere alcanzar la bendición. Y además es restringido solo al pueblo de Israel. Por lo tanto, si un gentil quería las bendiciones de este pacto, tendría que hacerse judío, circuncidarse y hacerse judío. Muy bien, entonces dentro de la esfera de Israel. Ahora, Dios por eso, después de esto, establece lo que conocemos como un nuevo pacto. Muy bien, un nuevo pacto. Y este es el último de los pactos. Este nuevo pacto que ves aquí también es un pacto de naturaleza incondicional. Y además, este nuevo pacto es el que Dios ha diseñado para cumplir justamente el pacto abrámico. Lo que no puede el pacto mosaico por la debilidad de la carne y del pecado del pueblo, el nuevo pacto sí lo puede hacer a través de la perfección de Cristo. Entonces, el nuevo pacto cumple las promesas del pacto abrámico. Por eso, usted y yo que estamos en la fe, no estamos aquí en el pacto antiguo, pacto mosaico, sino estamos en el nuevo pacto por la fe y alcanzamos por eso las bendiciones del pacto abrámico. En tus simientes serán metidas todas las familias de la tierra. O sea, no alcanzamos bendición por la ley, alcanzamos bendición por la sangre del nuevo pacto de Cristo Jesús, ¿no? Muy bien, entonces este pacto mosaico no fue, hermanos, no fue puesto por Dios para salvación. A veces ahí está mal nuestra teología.
Si tú enseñas o escuchas que alguien enseña, oye, antes la salvación era por guardar la ley, por sacrificar animales, pero ahora ya es por Cristo, ahí estás haciendo una mala teología. Porque este pacto nunca fue para salvación, nunca fue para justificación ni bendición. Más bien fue para demostrar que el hombre no podía cumplir con el pacto de Dios. Fue para demostrar que el hombre no podía justificarse. Fue para demostrar que el hombre solo estaría en maldición si dependiera de él. Así que no, además recuerda que la salvación por fe ya estaba antes del pacto mosaico. No nació con el pacto mosaico. Ya antes con Abraham dice que fue justificado por la fe. Muy bien, entonces, ¿por qué? Algunos se va a decir, entonces tú me estás diciendo que Dios solamente coloca algo de manera temporal. O sea, Dios para las puras va a dar la ley. Una vez un sabático, o sea, Dios va para las puras va a dar el cuarto mandamiento en vano. Va a decir, no, no es en vano. No, cachito, dile así. No es en vano, sino que Dios está formulando una teología. Y es por eso, como ellos no estudian la Biblia en panorama, ni guardan la unidad teológica de la Biblia, no entienden esos detalles. Pero yo les voy a demostrar fácil, con un ejemplo. ¿Ya? Ustedes dicen, oye, Dios no establece nada por las puras. Pero, ¿qué hay, por ejemplo? Vamos a ver en la época de la monarquía, ¿qué hay de Saúl? ¿Saúl fue puesto por Dios como rey o no? Sí. Ahora, ¿Saúl fue puesto para ser un rey por siempre? ¿Saúl fue puesto para que su descendencia reinase para siempre en el trono? Entonces, ¿para qué Dios pone a Saúl como rey? ¿Dios hace las cosas en vano? Bueno, ahí nos va a enseñar la Biblia cómo actúa Dios. Ahora, algunos dirán, bueno, es que Dios se equivocó con Saúl, después tuvo que levantar a David. ¿Será cierto eso? ¿Será que Dios se haya equivocado con Saúl? No. ¿Cómo sabemos que no se equivocó? Porque la Biblia me cuenta, justo cuando yo estudio en Panorama, yo me voy, por ejemplo, hasta Génesis, el capítulo 49, ¿ya? Y encuentro que ahí están las bendiciones de Jacob, ¿ya? Las bendiciones de Jacob. ¿Y qué encuentro ahí? En las bendiciones de Jacob se profetiza que Judá llevaría ¿qué? Judá llevaría el cetro. Entonces ya desde Génesis estaba profetizado que el reino vendría por la tribu de Judá. Esa simiente que Dios le prometió, el Redentor, iba a venir por la tribu de Judá. Ahora, Saúl era de la tribu de Judá. ¿De qué tribu era? De Benjamín. Entonces ya todo el mundo sabía que la tribu de Benjamín no era para el reino. Entonces, esto quiere decir que Dios lo hizo solo de carácter temporal, para demostrarle al pueblo que fuera de su pacto y fuera de su propósito, ellos no iban a encontrar plenitud. De igual manera, aquí Dios establece el pacto mosaico no para que el pueblo se quede con el pacto mosaico, lo que conocemos como antiguo pacto. Solo lo hace de manera temporal, por eso dice Hebreos, fue establecido hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces fue establecido temporalmente para demostrarle a la humanidad que el hombre no puede encontrar autojustificación ni autobendición. Y de esta manera el pacto mosaico iba a mostrar la necesidad de un redentor que es Cristo Jesús. Porque es imposible que ustedes puedan guardar la ley. Así que Cristo viene y Cristo cumple la ley. ¿Es demasiada información, hermano? ¿O estamos yendo bien? ¿Estamos yendo bien? ¿Calambre al cerebro? Ya. ¿Estamos bien, no? Ya, creo que estamos yendo bien. Pero a veces me emociona un poquito. A ver, entonces, antes que me olvide, vamos a poner por aquí Lucas capítulo 24-44 para que usted entienda esta regla de la teología bíblica, ¿ya? La regla de la unidad teológica de toda la Biblia. Wow, entonces un registro de los pactos divinos. Alguna vez estudiaremos más a fondo los pactos divinos, pero aquí ya tienes un panorama, ¿no? Cómo la Biblia fue dando todos los pactos, del pacto edénico hasta el nuevo pacto, de donde el antiguo, el mosaico, solamente fue puesto ahí como algo temporal, nada más, ¿ya? Espero que lo entiendas de mejor manera, ¿ya? Y finalmente, el establecimiento de un reino, ¿no? Número 5.
el establecimiento de un reino. Eso es prácticamente la teología y la línea teológica de toda la Biblia. Dios en un principio promete un rey y un reino entre los hombres y nos va contando cómo hasta el final ese reino va a ser establecido en la tierra. El establecimiento de un reino. ¿Ven? Un viaje de la creación a la nueva creación, una guerra entre dos simientes espirituales, un traslado del Edén a la nueva Jerusalén, un registro de los pactos divinos y el establecimiento del reino mesiánico. Ya si con esta guía, hermanos, tú no entiendes Biblia, ya no sé qué hacer. Ya no sé, ya renuncio. Ya. Esto es muy sencillo. Hagan su tarjetina, hagan ahí el resumen de esas 5 cositas que le he dicho en cuanto a la gran historia de salvación y pónganlo en una ficha y ténganlo siempre en su área de estudio. Bueno, cuando tú estudias la Biblia, en cualquier libro, tú pregúntate, ¿no? ¿Qué aspecto de la salvación o qué aspecto de la teología bíblica estoy estudiando? ¿Cómo este libro aporta a la teología general de la Biblia? ¿Ya? Muy bien. Lo demás lo seguiremos viendo en la próxima ocasión. Para no marearles, vamos a Lucas 24:44, porque es mucho, pero vamos a ir simplificando. Lucas 24:44. Yo sé que esta regla ya lo hemos llevado con varios hermanos en años anteriores, en meses anteriores, ahorita estamos repasando nada más, pero quizás para los que ya han llevado incluso les quede más claro ahora que estamos repasando, ¿no? Y esa es la idea, que usted, si usted repasa más y más claro le va a quedar todavía. Si tú estudias la Biblia de esta manera, no hay forma que tú te confundas y no hay forma de que te dejes engañar por el error. Por eso que ningún sectario, ya sea legalista, ya sea liberal, ya sea unicitario, lo que tú quieras, puede refutar la contundencia de la Escritura. Porque mientras ellos se van a basar en versos aislados, frases fuera de contexto, nosotros nos vamos a basar en qué? En toda la Biblia, en el panorama y la teología de toda la Biblia. No hay forma de ganarle a eso. Bien, ¿lo tienen Lucas 24:44? Muy bien, vamos a ver aquí lo que dice este pasaje, ¿ya? Lucas 24:44. Léanlo primero a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Ajá, ajá. Ahí Jesús nos da una base de interpretación, mira, correcta, ¿no? Y la base es una interpretación cristotélica. Increíble. Y él va a dividir ahí. Ya, vamos a leer. Dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, mira, todo, ¿ah? Todo lo que está escrito de mí y él va a dividir ahí. ¿Cómo lo va a dividir? Primero, en la ley. Ahí está. Uy, este plomón, Dios mío. En la ley. ¿Ah? Después, ¿qué más? En la ley, en los profetas, y luego, salmos. Salmos era una forma de decir en esa época escritos, que no vayas a pensar que se refiere solo al libro de los salmos, sino a varios escritos junto a los salmos. ¿Ya? Ley, profetas, escritos. Muy bien. Justamente lo que tenemos ahí es lo que conocemos de los hebreos como el Tanaj. El Tanaj es el conjunto de escrituras sagradas para los hebreos. El Tanaj es lo que sería como el canon del Antiguo Testamento. Para nosotros simplemente es así. El Tanaj sería nuestro Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿Y cómo dividían? ¿Recuerdas la vez pasada que hicimos las agrupaciones del Antiguo Testamento? Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos. Bueno, ellos no dividían así. Ellos dividían solo en tres: ley, profetas,
salmos. De donde ley es justamente Torah, ¿ya? Torah. Si quieres escribirlo con H, no hay problema, pero se lee así, con J. Torah. Profetas, Nevi'im, ¿ya? Y salmos, Ketuvim. Así los judíos dividían al Tanaj, no en 5, sino en 3. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Eso está haciendo Jesús. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, Torah, y ojo que le llamo de Moisés, ley de Moisés le llamó, donde está incluido aquí el decálogo, por si acaso, ¿no? Y luego dice, en los profetas Nevi'im y en los salmos Ketuvim. O sea, Jesús se refería a todo el Antiguo Testamento. Lo que está diciendo Jesús, ¿quieren entender bien el Antiguo Testamento? Bueno, entonces entiendan de que todo el Antiguo Testamento habla de mí. De ahí se escribió de mí. Entonces ya te está dando una pauta hermenéutica. Cuando tú estudies el Antiguo Testamento, tú tienes que ir hilando los libros, las historias y los personajes en relación a quién? A Cristo. Lo que Cristo está diciendo es que, oye, con mi muerte y resurrección era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Así que, ¿qué está escrito de Cristo? Su primera venida, su obra redentora, ¿sí? Que incluye su muerte y sepultura ahí, resurrección, y luego su reino establecido. Todo eso está en el Tanaj, ley, profetas y salmos o escritos. Nuestro Antiguo Testamento completo. De ahí entendemos que todos los libros de la Biblia se unen en una sola línea teológica. ¿Ven? Entonces, no es que, pastor, ¿de dónde inventó usted estas reglas? No, no las inventé, sino se extraen de la misma Biblia. La Biblia nos dice cómo interpretarla. ¿Te das cuenta? Bueno, ya veremos mucho más. Esto solamente es la base. Vamos a ir añadiendo más cuadritos, mnemotemas, todo eso para ir entendiendo mucho mejor. Hasta aquí, espero que esté entendiendo la importancia, ¿no?, de estas reglas, ir entendiendo la importancia de seguir el orden lógico y de todo lo que la Biblia nos ofrece en relación a Cristo y su reino. ¿Oye? Pónganse de pie, amados hermanos. Solo así vamos a entender después la naturaleza de la ley, ¿no? La gracia, la iglesia, Israel. Todos esos aspectos se van a entender cuando usted estudie la Biblia con este orden y con estos principios. Muy bien. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a orar al Señor y pídale a Dios que ilumine siempre sus ojos, que le haga ver, ¿no?, las cosas maravillosas que Él ha preparado en su palabra. Señor, dame fuerza, dame sabiduría para estudiar más de tu palabra. ¿Sí? Señor, te damos gracias una vez más por la exposición de tu palabra, Señor, por este estudio que enriquece, Señor, nuestra vida espiritual, nuestro conocimiento bíblico. Señor, ilumina nuestro corazón, nuestra mente. Te pido que sigas, Señor, hablando al creyente, que sigas formándole, instruyéndole en tu verdad, capacitándole, Señor, para la buena interpretación de tu palabra y la aplicación de los principios a su vida y al ministerio, Señor. ¿Cuántos quizás hoy pueden darse cuenta, Señor, de cuánto les hace falta todavía aprender y estudiar? Pero pon en ellos fervor y pasión, Señor, y ayúdales a comprender cada vez más. Oh Padre, te lo rogamos, Señor. Tu gracia y tu favor sean con cada uno. Oh Padre bueno, gracias. Y a ti solo sea la gloria, Padre. Solo a ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien, amados, Dios me los bendiga. Repasen, por favor, los periodos, ¿ya? Repasen las palabras claves de las reglas y todo eso. Pueden salir de sus lugares, ¿ya? Abrace a su hermano, anímale.